Hoy conversaremos con tres grandes historiadores: Pedro Benítez, Rafael Arraiz, Tomás Getraca. El orden se lo ponen ustedes. Son tres grandes historiadores, profesores universitarios, investigadores, escritores, que además los podemos ver en las diferentes plataformas de manera permanente, conversando y hablando sobre los temas de actualidad y los temas históricos. Bueno, hoy vamos a conversar con ellos sobre la construcción del futuro de Venezuela, desde una perspectiva histórica, naturalmente, hablando de las diferentes crisis que hemos podido estudiar o ver en los diferentes países del mundo y sobre todo en nuestra América Latina, porque las crisis no son nuevas, pero las crisis también son la oportunidad de construir un mejor futuro, un destino diferente para los países y para sus ciudadanos. Así que ese será el tema de hoy con los tres grandes historiadores que nos acompañan en Conversación. La historia de América Latina ha sido muy accidentada. Nuestros países han atravesado diferentes crisis, diferentes guerras civiles. Ha sido una historia de encuentros y desencuentros y una historia ciertamente muy complicada. Pero muchos de los países vecinos han superado esas etapas, digamos, un poco negras de la historia y en algunos casos recientes, para tener países y sociedades un poco más estables para sus ciudadanos. Hablemos un poco de la historia de América Latina y las diferentes crisis. Rafael. Hola María Eugenia Mosquera y amigos de Vale TV. La historia de América Latina ha sido sumamente accidentada. Si uno revisa el siglo XIX en los países vecinos, incluso los países del Cono Sur, va a encontrar hasta enfrentamientos bélicos entre ellos. No es el caso de Colombia y Venezuela, donde el fenómeno del caudillismo en el siglo XIX fue determinante. En el caso venezolano, nosotros no solo padecimos la guerra de la independencia, sino episodios dramáticos como la huida a Oriente, o la guerra federal, o la guerra larga, como también se le conoce, durante 5 años, y el país quedó verdaderamente devastado. El país de 1830, cuando ya se refunda la República de Venezuela y comienza a recuperar sus trabajos agrícolas y ganaderos, es un país con enormes dificultades. Pero hemos tenido siempre el tino de acordar, de llegar a mínimos acuerdos políticos, de abrazar políticas económicas correctas y de avanzar por el camino del gran proyecto venezolano desde el 5 de julio de 1811, que ha sido el proyecto de la república, de la democracia, cuando pasamos la página de la monarquía española. Conversábamos sobre la historia de muchos de los países de América Latina, las experiencias en general de nuestra historia, evidentemente de las crisis. Pero también hay que pensar cuál es el papel de los intelectuales, cuál es el papel que cada uno de nosotros va a desempeñar en esa construcción y en esa visión de futuro que tenemos que tener desde ya, porque así se construyen los países, pensándolos desde hoy. Pedro. Bueno, el papel de los intelectuales en toda sociedad es de orientación. Con humildad, con sentido de pertenencia, será más efectivo. Particularmente los historiadores, es contribuir a darle una perspectiva adecuada a esa sociedad. En el caso concreto de Venezuela, esa perspectiva yo la vería de una manera doble. Por un lado, considerar de dónde venimos, cuáles han sido los logros, los aciertos que tuvo Venezuela fundamentalmente a lo largo del siglo XX, pero cuáles también han sido los grandes errores, los grandes fracasos que como sociedad tuvimos, y poner eso en una perspectiva global, porque Venezuela no es una sociedad que está aislada, sino que forma parte de este mundo que está tan interconectado. Y si tomamos en cuenta eso, aprenderemos que no somos la única sociedad que ha pasado por una crisis de las características por las cuales está pasando la sociedad venezolana, y que además no hay ningún pueblo que esté condenado a la miseria y a la pobreza. Los países pueden salir de la pobreza, pueden salir del subdesarrollo y pueden saltar al desarrollo si hacen las cosas que son correctas y las cosas que son adecuadas. Pues bien, Venezuela tiene una serie de grandes ventajas que vinieron de los grandes avances que el país logró a lo largo del siglo XX y que yo considero que Venezuela los puede retomar.
la masificación de la educación, la construcción de una infraestructura moderna, la instauración de una democracia representativa, haber conquistado la paz, que es un tema al que Manuel Caballero le daba mucha importancia, pero al mismo tiempo, como digo, tuvimos grandes fracasos y grandes errores. No haber roto a tiempo con el Estado rentista petrolero evidentemente nos hizo mucho daño. El desprecio por las formas democráticas, el desprestigio en que cayó el sistema democrático venezolano, particularmente en la última década del siglo XX, y haber puesto la fe y la confianza colectiva en que un liderazgo carismático, populista, iba a ser la varita mágica para resolver todos nuestros problemas, y hemos visto que eso no es así. Por lo tanto, si Venezuela hace un balance de sus logros y de sus fracasos y se enfoca en corregir lo que se hizo mal y tratar de hacer mejor lo que se hizo bien, y yo creo que eso es un aporte que los historiadores venezolanos le podemos dar al país, destacar dónde estuvieron los aciertos, señalar dónde estuvieron los errores, pues esa es la orientación que el país necesita para retomar su senda de progreso y desarrollo a lo largo del siglo XXI y recuperar el tiempo que nosotros hemos perdido. Una lección que a mí me parece muy importante tomar en cuenta es que el país más nunca puede volver a a entregarle todo el poder a una sola persona o a un solo grupo, porque eso es sumamente peligroso por el poder arbitrario que necesariamente tiene siempre el poder absoluto. Eso es un error que Venezuela no puede volver a cometer. Otro error que el país no puede volver a cometer es pensar que un recurso natural es la base de nuestra riqueza. Hemos visto que eso no es cierto. La riqueza de las naciones está en su gente, en su sociedad civil, en su sector privado. Los gobiernos, los estados, son muy importantes para crear las condiciones necesarias, el piso para que un país progrese, pero ese progreso lo aporta fundamentalmente la sociedad civil, sus ciudadanos, su gente, a través de su trabajo y de su esfuerzo colectivo. Por lo tanto, yo creo que estos son los grandes temas que Venezuela, desde el campo de los historiadores, pero el campo intelectual y del país en general, tiene que abordar. Tomás, ¿cuál es tu perspectiva? Las crisis forman parte de la historia de la humanidad, forman parte de la vida, así como la vida de las personas en términos individuales no es miel sobre hojuelas, tienen subidas, tienen bajadas, tienen puntos más altos, puntos más bajos. Asimismo pasa con la vida de las sociedades, por supuesto, visto desde una perspectiva limitada a la vivencia de una persona, podría parecer que, por ejemplo, que Estados Unidos nunca tuvo grandes crisis o que Europa Occidental ha vivido de una forma ascendente, un camino hacia la paz y hacia la prosperidad, pero eso no es así. Los mismos chinos, como ven su historia, ellos no sienten que hay tantas divisiones como nosotros de mundo antiguo, de la media, moderna. Entonces, bueno, los últimos 3000 años hemos tenido momentos malos, momentos buenos. ¿Cómo la sociedad resuelve las crisis? ¿Cómo, por ejemplo, Europa decidió que la paz es un valor? Para poner un ejemplo. ¿Cómo las sociedades entendieron que lo social tiene que estar considerado para que se genere un equilibrio y una armonía en la medida de lo posible? Lo decidieron a través no solo de esto que llaman la resiliencia, bueno, por supuesto, una resiliencia, lo decidieron producto de experiencias muy duras que llevó a reflexiones importantes, por lo menos en sectores relevantes, sustantivos de su sociedad, de las cuales se extrajeron lecciones que sirvieron para encaminar en otra dirección. Es decir, los humanos aprendemos, si por alguna razón los humanos hemos seguido en el planeta a pesar de todos los retos y las adversidades a las que nos hemos tenido que enfrentar, es porque los humanos hemos aprendido de muchas circunstancias, hemos aprendido de muchas adversidades. Tenemos nosotros ejemplos notables en los cuales algunas sociedades a lo mejor no aprenden y bueno, van al despeñadero. Pensamos en la civilización maya, que pareciera tener la causa de su fracaso de una relación no lo suficientemente asertiva con la naturaleza. Pero en muchos otros casos no ha venido la reconstrucción después de etapas terribles en el mundo europeo, por ejemplo, como la guerra de los 30 años. O lo que significó esa guerra de 50 años, o otra guerra de 30 años, que fueron las dos guerras mundiales
de la primera mitad del siglo XX, o lo que significó en Asia circunstancias tales como la revolución de Taiping, o problemas de hambruna, problemas de sequías gigantescas. El resultado es que un sector de la sociedad ve aquello con mirada reflexiva, llega a conclusiones y sobre la base de estas conclusiones hace propuestas novedosas que les permite seguir adelante. Si algo demuestra la historia es que eso es posible, y es posible con relativa facilidad, pues estamos dispuestos a hacerlo. Rafael, ¿cómo han sido estos 200 años de Venezuela? ¿Y cómo lo ves a mediano plazo? En estos 200 años las dificultades han estado a la orden del día en Venezuela, pero siempre de una u otra manera, después de largos periodos de crisis o breves periodos de crisis, hemos seguido avanzando. Y el proyecto nacional ha continuado en el siglo XX con el auxilio del petróleo. Cuando digo auxilio, incluso tengo dudas, porque no sé si el petróleo fue una bendición o una calamidad, pero es una realidad histórica. Y sobre esa base se estructuró la nación a partir de 1914. Y sobre ese rentismo petrolero creció una economía y se firmó el Pacto de Punto Fijo, donde se convino entre las fuerzas políticas jugar a la democracia seriamente y honestamente. Y después vinieron los hechos que todos conocemos. La situación venezolana actual, para qué decirlo, es verdaderamente dramática. Si uno ve el PIB venezolano del año 2010-2012 y ve el actual, la caída económica equivale a que aquí hubiese ocurrido una guerra. La pérdida de productividad, la pérdida de la capacidad de generar riqueza ha sido enorme y el país tiene que recuperarse. Pedro. Sobre tu pregunta en concreto, bueno, mira, sobran ejemplos, particularmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 a esta parte, de naciones que pasaron por guerras civiles y se reconstruyeron. Los casos más conocidos, Alemania, Italia, España, Japón, Corea del Sur, solamente para mencionar algunos, de sociedades que pasaron por hecatombes de todo tipo, económica, destrucción de su infraestructura, de la mortandad de una parte de su población, y que de las cenizas lograron reconstruirse, unos más rápido que otros, y que hoy en día están en la primera línea de las naciones más prósperas y desarrolladas del mundo. Por lo tanto, Venezuela no tiene ningún motivo para quedar condenada por los siglos de los siglos a su actual situación, todo lo contrario. Venezuela tiene una serie de ventajas que particularmente le da el siglo XXI, a mi modo de ver, que derivadas de la globalización, este mundo moderno donde este flujo de informaciones, de tecnologías y de capitales van a facilitar la recuperación, la reconstrucción y el relanzamiento de Venezuela. Particularmente el papel de su diáspora. Las diásporas siempre son muy importantes en la reconstrucción de las sociedades, y la diáspora venezolana sin lugar a dudas va a cumplir un papel fundamental. Y es por esto que hay un consenso casi universal entre los economistas, fundamentalmente, sobre la capacidad de recuperación que tiene Venezuela si toma las medidas adecuadas. Y Venezuela no hay ninguna razón para que no tome las medidas adecuadas, siempre y cuando, bueno, resuelva su problema político. Y si Venezuela toma ese rumbo, y estoy convencido de que en algún momento lo va a tomar más temprano que tarde, sin lugar a dudas, el país va a ser el primer milagro económico del siglo XXI. Tomás, tienes la palabra. La reflexión y la extracción de lecciones es solamente una parte del asunto. Un hombre, pensemos en Konrad Adenauer, él ve cómo su mundo literalmente se viene abajo. Él ve un colapso como pocos humanos han podido ver en la contemporaneidad. Me imagino un colapso como lo vieron, qué sé yo, los vieron caer Constantinopla, por decir algo, o los últimos habitantes de Babilonia, el último habitante que dijo, déjame irme de Babilonia, allá quedas con tu pasado glorioso. Él ve aquel colapso, para poner un ejemplo, pero llega a conclusiones de ese colapso. Dice, tenemos que refundar Europa bajo nuevos términos. Voy a poner un ejemplo. Pero esa conclusión y esas lecciones
solo tiene pleno sentido con la otra cara, que es el compromiso. Él estaba allí. Él decidió contribuir con lo mejor de sí. Claro, hay circunstancias que se lo permitieron, circunstancias que lo impulsaron, pero el punto está en que ni la reconstrucción de Estados Unidos como una sola nación después del desastre de la guerra civil, ni la reorganización de la economía china después y de la sociedad china después de los desastres del gran salto adelante y de la revolución cultural, ni la misma reconstrucción de Europa después de lo que significaron esa, que llaman algunos, guerra civil europea de la primera mitad del siglo XX, pudieron echarse para atrás si no hubiese habido un conjunto de hombres y mujeres que, con base en esas durísimas experiencias, que con base en las lecciones que lograron extraer de aquello, elaboraron proyectos y tuvieron la capacidad de echarlos a andar. Es decir, que no basta solamente con reflexionar. La reflexión no es poca cosa. La reflexión puede ser tu rol, a lo mejor en términos individuales, pero ese rol tiene que dialogar con otros para que esa reflexión se convierta en acción, y sobre esa acción y sobre esa base se construya una realidad distinta, una perspectiva distinta, un porvenir distinto, que es hacia donde debemos avanzar. Démonos cuenta en las tres casos que pusimos anteriores, como en situaciones de práctico colapso, en situaciones de un verdadero desastre, se pudo avanzar a otras en las cuales la estabilidad, la paz y la prosperidad, en grados distintos, con modelos distintos, no los tres casos me gustan igual, existen. Y eso es lo que los venezolanos que estamos enfrentados el día de hoy a pruebas también muy duras, debemos tomar en consideración a la hora de pensar en nuestro país y de tomar decisiones sobre lo que cada uno de nosotros puede y debe hacer para que las cosas cambien. Les agradezco mucho a Tomás, a Pedro y a Rafael que hayan compartido con nosotros este conversando virtual, que hayan tomado su tiempo desde su espacio, desde su casa, para podernos compartir su conocimiento y su visión de país, porque son momentos donde nosotros tenemos una labor muy importante. Es la labor de entregar conocimiento útil, pero también una labor de orientación. Y nada mejor que historiadores para poder orientarnos, para decirnos que esta no es la primera crisis de nuestra historia, ni será la última, que tampoco lo ha sido de los países vecinos, y todos hemos podido salir adelante. Venezuela siempre, amigos, ha encontrado el camino y siempre en paz hemos podido salir adelante. Y esta no será la única vez que nos lo logremos. Lo vamos a lograr, pero tenemos que tener las herramientas, el conocimiento y sobre todo la visión de futuro para poder entre todos salir adelante. Gracias y gracias a ustedes por compartir este conversando virtual. Hasta la próxima semana.